Muy bien, buenas noches. Para nosotros es verdaderamente un honor estar aquí con ustedes. Miren, tener la oportunidad de dirigirnos a un grupo tan selecto de estudiantes y profesionales en este momento en que necesitamos darle cobertura y socializar este tema del diferendo territorial insular y marítimo de Guatemala en contra de Belice previo a la consulta popular. Por eso es que yo les doy muchísimas gracias, estamos henchidos de veras de estar aquí con ustedes y voy a ir en la parte entonces de la exposición de lo que se refiere a antecedentes y análisis de este acuerdo especial para someter el reclamo territorial insular y marítimo de Guatemala en contra de Belice a la Corte Internacional de Justicia, que la verdad es una pequeña aportación bibliográfica que hicimos desde la Cancillería y que ya se nos ha agotado, pero en un mes y pico vamos a tener la segunda edición y les prometo que vamos a traerles ejemplares para todos porque así lo hicimos desde Cancillería para que fuera gratuito el poder acceder a este material. Empezar tal vez no en la parte más antigua, sino en la parte que es el marco constitucional con el cual el gobierno de Guatemala, la Cancillería y la Comisión de Belice ha trabajado lo que se refiere al diferendo territorial. Es el artículo 19 transitorio de la Constitución que dice que el Ejecutivo queda facultado para realizar las gestiones que tiendan a resolver la situación de los derechos de Guatemala respecto a Belice, de conformidad con los intereses nacionales. Todo acuerdo definitivo debe ser sometido por el Congreso de la República al procedimiento de consulta popular previsto en el artículo 173 de la Constitución. El gobierno de Guatemala promoverá relaciones sociales, económicas y culturales con la población de Belice. Bien, y con eso en mente, déjenme regresar un poquito en el tiempo entonces. Y va a ser muy breve, pero sí para enfocar el tema y concluir en la parte actual que queremos con ustedes compartir. ¿Cuándo empieza este diferendo con Belice? Ya en 1783 y 1786, la corona española firmó un acuerdo o acuerdos de paz con la corona británica y uno de los arreglos que se incluyeron en este acuerdo de paz fue que se reconocía a los súbditos británicos la facultad de cortar maderas finas y palo de tinte en las áreas que hoy son parte del territorio que ocupa Belice. En ese momento, la calidad del derecho que se les otorgaba era de usufructo y nunca se varió. Y tal vez mencionar aquí que fueron en dos áreas sucesivas, una que va del río Hondo al norte de Belice, hacia el río Belice propiamente dicho, y la segunda que va del río Belice al río Sibún. En este mapa, que es de la década de 1850 y que no es único, podemos ver en rojo la parte que se describe en los tratados angloespañoles. Y ven ustedes esta parte en el continente y una sola de las islas que están marcadas en rojo. Una isla que está frente a Ciudad Belice hoy, es el Cayo San Jorge para fines sanitarios. El resto de el territorio era la provincia de la Verapaz, que alcanzaba hasta la costa caribeña. Y por supuesto que este es un mapa de 1850 que se vio replicado en varias oportunidades y solo es como un ejemplo de en ese momento
las concesiones anglo-españolas. ¿Qué fue lo que la situación que imperaba en Guatemala para que pudiéramos llegar a la firma del Tratado de 1859? Yo digo que la situación de Guatemala, ubicada en el centro de todo, en el centro del mundo, fue la principal paradoja que hizo que no sobreviviera como Provincias Unidas de Centroamérica. Realmente, si se meten a estudiar esa parte histórica, una de las grandes tragedias nuestras es que somos 5 países pequeños en Centroamérica que no pudieron mantenerse unidos como un Estado federado. Y no solo era parte de la idiosincrasia de las personas y los intereses de los centroamericanos, sino que también habían intereses por parte de potencias extranjeras, Gran Bretaña, la propia Estados Unidos y incluso tenemos México hacia el norte, ¿verdad? Si ven este mapa que es del Senado de los Estados Unidos, también de la década de 1850, ven ustedes marcados en el mapa los intereses geopolíticos de nuestro vecino del norte. Ya aquí se marcaba nuevamente, si ven, el área de los usufructos hacia Gran Bretaña, y si se dan cuenta hay un canal de Panamá que ya estaba marcado. Como ustedes saben, esta situación geopolítica hizo que había interés por mantener debilitadas a las, en ese momento, naciones de recién independencia. Y solo como un detalle para demostrar el poder de la intervención que había en Centroamérica, Panamá surge por el Canal de Panamá, realmente era la Gran Colombia, y cuando el Congreso colombiano se opone a que Estados Unidos construya el canal a cambio de usarlo, de usufructuarlo, pues independizan Panamá, ¿verdad? Entonces, hasta ahí llegaba ese poder. Y a nosotros nos encuentra entonces no solo después de una anexión a México que nos deja debilitados y en el cual perdemos Chiapa y después Soconusco, pero también la intención todavía de recuperar las Provincias Unidas de Centroamérica, mientras que los súbditos británicos seguían avanzando hacia el sur de los territorios que estaban marcados en los tratados anglo-españoles hasta llegar al río Sarstún. Así nos encontró 1859 con todas esas posiciones de debilidad ante nuestros vecinos, y se firma este tratado de 1859 que se llamó de Aycinena White por los apellidos de los signatarios. Y por absurdo que parezca hoy, la cesión del territorio de Belice, no solo el reconocimiento hasta donde estaban las concesiones españolas, sino el resto hasta el río Sarstún, se da a cambio de la construcción de una carretera que iba a unir Ciudad de Guatemala con el establecimiento de Belice. El Tratado de 1859 fue incumplido por Gran Bretaña porque cuando el Parlamento hace un cálculo de lo que iba a costar la carretera, sumaron 150,000 libras esterlinas y dijo, pues muy caro para pagarle a Guatemala por Belice, y lo incumple. El incumplimiento da el inicio entonces a que Guatemala empiece a reclamar que o se pague o se devuelva el territorio. Y es en 1863 que se da un segundo tratado, que es la Convención de 1863, que tiene una característica muy importante para
que entenderán más los abogados incluso. Se sustituye la carretera, la obligación de la carretera, por 50,000 libras esterlinas. Ese pago, aunque parezca otra vez absurdo, le da la calidad a este otro tratado y explica el anterior de 4 años como un tratado de cesión. Había un pago a cambio de el territorio que se estaba cediendo, y no era, como siempre lo ha defendido o argumentado Gran Bretaña y ahora Belice, un tratado de límites. A ver si en términos civiles explico esto tan sencillo. Ustedes con sus vecinos, si fijan su lindero, es porque ya saben dónde está ese lindero, ya las posesiones están más que claras, pero si hay una cesión territorial, entonces ya no es una fijación del lindero, sino que puede entrar a una negociación de compra-venta u otro. Ahí se ve entonces claramente que la naturaleza de ese tratado implicaba la contraprestación. Este mapa que me quedaba aquí, pero que es importante traerlo y explicárselos brevemente, nuevamente lo que reproduce era la fotografía geográfica de Guatemala en 1859. Y ven ustedes que este es un mapa que fue encargada su elaboración por el gobierno de Guatemala, y ven la provincia de la Verapaz en amarillo hasta el Caribe, y aquí ven dos áreas que una dice colonia inglesa y la otra bandera española, que luego voy a explicar un poco más sobre la colonia inglesa cuando lleguemos al momento de la independencia históricamente. Pero ven ustedes entonces que esta es la provincia de la Verapaz, parte del territorio de Guatemala hasta el año de 1859. Este mapa fue elaborado en 1859, el mismo año de la firma del tratado. Bien, como tampoco las 50,000 libras fueron pagadas, y el argumento que utilizó Gran Bretaña es por un retraso en la aprobación por parte del Congreso de Guatemala, y con eso se sintió desligada del pago, empezó el calvario de tratar de recuperar el territorio de Belice. Y 1884 es la siguiente fecha que tiene alguna relevancia histórica para una charla tan breve, en la cual Guatemala presentó una protesta en la cual se establecía que o devolvía el territorio o pagaba las 50,000 libras esterlinas o construía la carretera. Nada hizo Gran Bretaña, por supuesto. Pasa el tiempo, Gran Bretaña ya le conviene quedarse con el statu quo, y es en los 20 donde resurge Gran Bretaña tratando de cambiar los monumentos de referencia que hasta ese momento eran piedra de cal por unos de cemento o de concreto. En el 31 hay un intercambio de notas o de correspondencia en la cual se autoriza el cambio de esos monumentos, y Gran Bretaña toma esas cartas del canciller en ese momento y las deposita en la Sociedad de Naciones como un tratado. Un tratado que era un protocolo del de 1859 según Gran Bretaña, pero que visto ahora y en la aplicación de derecho internacional intertemporal, es decir, el derecho que se aplicaba en ese momento, carecía de grandes requisitos para poderse considerar por tratado. No fue ni ratificado por el presidente ni aprobado por el Congreso, y solo tenía el de ser un intercambio de notas. El intercambio de notas no fue solo una, déjenme aclarar eso. Hay una que es inmediatamente después de la posición de los monumentos, donde se establece que tiene que cumplirse nuevamente con el Tratado de 1859. El otro gran paso histórico es 1946. En este año el Congreso de la República, a instancias del Ejecutivo, resuelve que la Convención de 1859 está
caducada por incumplimiento de la Gran Bretaña y en consecuencia procede la restitución total del territorio. Y esa posición del Congreso fue la que se mantuvo o se ha mantenido históricamente por Guatemala. Ahora sí es un salto de varias décadas hasta la independencia de Belice. Aunque la independencia de Belice se da en 1981, sí recordarles que Belice nace a raíz de un movimiento descolonizador y que es de libre determinación de los pueblos. Tiene su génesis en 1960. Desde una resolución de Naciones Unidas que es la 1514, en donde se establece el derecho de las que eran hasta ese momento colonias de independizarse. Y aquí es donde traigo el comentario que les hacía de si Belice era una colonia o era un establecimiento. Y es que, aunque no lo parezca, la diferencia es importante. El movimiento de descolonización era para proteger a las colonias y que éstas se independizaran. Belice no se consideraba una colonia para Guatemala por una razón sencilla: no estaba ubicada en una terra nullius, en una tierra de nadie, sino que estaba en un territorio que Guatemala siempre alegó le correspondía. Y he ahí que la autodeterminación de un pueblo se hace aún desde Naciones Unidas en violación a dos principios. Uno, la misma autodeterminación del pueblo guatemalteco, que se ve dividido en la provincia de la Verapaz por una línea artificial. Y dos, el propio derecho de integridad territorial de Guatemala. Y así se sostuvo, aunque evidentemente la oposición de Guatemala tuvo en contra a muchos otros colonias que estaban en la misma posición de Belice, y de ahí surgió un proceso que culminó para Belice con su independencia en 1981. En la Constitución de Belice hay una fijación de su territorio. Dice la Constitución que el territorio es el del Tratado de 1859. Y el Tratado de 1859, aunque es el tratado que Guatemala reclama de nulidad por no haber sido incumplido, tiene una descripción continental del territorio de Belice y no incluye ninguna de las islas. Para rescatar o para suplir la falencia del tratado, Belice dice en su constitución que su territorio es el del Tratado de 1859 más, y lista las islas de las cuales no hay ningún título jurídico o histórico ni para Gran Bretaña ni para Belice consecuentemente. A excepción de, si quieren ser estrictos, vamos a este Cayo San Jorge, que es el que les comentaba, era solamente para fines de sanitarios. Y ahí toda una teoría en cuanto a si la adyacencia de las islas produce titularidad o es el título, el uti possidetis de facto y de iure el que da esa titularidad al soberano. Guatemala sostiene que esa titularidad le corresponde. En este momento, presentarles este esquema o este mapa de Guatemala. Este mapa es sin grandes detalles de propósito, pero ustedes ven en él que está dividido el territorio de Belice por una línea punteada y tiene una anotación que dice diferendo territorial, insular y marítimo pendiente de resolver. En esta división no ven ustedes
las concesiones ni angloespañolas ni el resto, sino que es el área que posteriormente fue aceptada por Belice como existente del diferendo territorial. Incluye entonces continente, islas y el mar que se genere a partir de los territorios que se asignen a cada uno. Pero aquí también pueden ver la posición de Belice. La posición de Belice es que hay un diferendo fronterizo, al menos hasta el 2005, y cuando llegue ahí les voy a explicar por qué en ese momento ya Belice, por escrito, acepta que lo que hay es un diferendo territorial que incluye continente, islas y mar, y no solo un diferendo de frontera. Decirles que desde Cancillería hemos promovido este mapa por muchos años a nivel gubernamental. Nos ha costado, pero ya se está utilizando en todas las o casi todas las instituciones, y a nivel privado que también pedimos en lo posible cuando se tenga la facultad de marcarlo de esta manera, porque es la forma en que está diciendo, y no le está violando ningún derecho a Belice, lo único que está diciendo es que hay un diferendo territorial pendiente de resolver, que es el que han aceptado ambas partes. 1991 es una fecha también importante para el diferendo territorial. Guatemala reconoce la autodeterminación o la libre determinación, para ser exactos, del pueblo de Belice. Y en el comunicado de prensa, porque ni siquiera ni fue acuerdo gubernativo ni decreto del Congreso, en un comunicado de prensa donde se dice el reconocimiento, se deja una anotación que dice que se continuaría negociando y se agotarían las instancias legales para la resolución definitiva del diferendo territorial. Si recuerdan, ahí se dio el autogolpe del presidente Serrano, no se completa más que esta declaración, y hay un cambio de gobierno que para el caso de Belice, Guatemala, es muy positivo, ya que en 1994, 2 años después o 3 años después, se manda una reserva por parte de Guatemala donde se dice que el diferendo territorial está sin resolverse. Belice, imaginarán, había estado muy cómodo porque había ya en su imaginario considerado que estaba agotado el diferendo y que el territorio completo le correspondía. Esta nota fue enviada por la canciller en ese momento, Maritza Ruiz de Bielman, que es parte del Consejo y de la Comisión de Belice, y que la tenemos hoy aquí con nosotros, y es una pieza bastante importante para Guatemala. Ahí se empieza, y aquí voy a obviar, y ya me ayudó también el licenciado Méndez con esta parte, voy a obviar, pero aquí inicia un proceso de estudio, negociación, que podemos decir que no ha concluido, ¿verdad? Porque hasta que vayamos a la Corte Internacional veremos la finalización, en la cual las preguntas básicas eran: ¿ya se reconoció Belice? ¿Hay un diferendo territorial aún pendiente? ¿Sobre qué territorio y cómo lo demandamos? Y la respuesta sí, mire, ahí ha quedado pendiente de resolver el diferendo. Y el hecho que haya un reconocimiento del Estado, pero no de todo el territorio, no le está restando un valor a ese reconocimiento. Ahí hay un Estado independiente y tiene territorio, tiene población y tiene gobierno o soberanía. El punto es cuál es el área territorial que le corresponde para ejercer su soberanía, porque Guatemala considera que parte de ese territorio le pertenece. La respuesta hacia el proceso a seguir fue la única, ¿verdad? Tenemos que resolverlo a través del derecho internacional, y entonces había que buscar en el derecho internacional cuáles son las formas de solución de controversias.
y las fórmulas de solución de controversias las encontramos tanto en la Carta de Naciones Unidas como en la Carta de OEA. Son básicamente dos grupos, las políticas o diplomáticas y las jurídicas. Entre las políticas encontramos las negociaciones directas o diplomáticas, encontramos los buenos oficios, la mediación, que aquí me falta, mediación, la conciliación. Y algunos agregan la investigación. Y las jurídicas, que son dos, la Corte Internacional de Justicia y la Corte de Arbitraje Internacional. Entonces, si leen las cartas de ambos organizaciones, van a encontrar en la de Naciones Unidas listado este grupo de soluciones, pero hay una anotación que dice: los países deben primero acudir a su instancia regional. Así que nosotros nos dirigimos a nuestra instancia regional, que es la OEA, que replica también este articulado, estas fórmulas de solución de controversias, y no es que haya una jurisdicción o una obligación específica, taxativa, de resolver el diferendo, pero llama a que los países lo resuelvan. Y aquí también decirles, uno de los que, y ese soy yo el que lo dice, pienso que el derecho internacional tiene aún ese defecto de que no hay jurisdicción obligatoria para los países para que un tribunal resuelva sus controversias. No es como ustedes, si tienen un juicio en contra de su vecino, que lo demandan ante el tribunal, al juzgado, y aquel tiene que ir, quiera o no. Aquí las partes, los países, como son soberanos, deben de someterse expresamente a la jurisdicción de un tribunal, ya sea de arbitraje o sea la Corte Internacional de Justicia. Y el otro elemento que vimos en ese momento es que había que ir agotando todas las etapas de solución de controversias políticas. Y empezamos un trabajo que realmente, si no hubiera sido apoyado por los cancilleres sucesivos y por los gobiernos, no hubiéramos podido llegar hasta donde estamos hoy, porque después de 15 años o 16 años de inicio del proceso, estamos a punto de resolver o de someter a la Corte un diferendo que tiene 160 años. Es decir, que sí se puede, si los gobiernos le dan a un tema como al nuestro una calidad de Estado, un asunto de nación y no de gobierno. Y recorrimos todos las fórmulas de solución, desde negociaciones directas, los buenos oficios y la mediación de la OEA, y rápidamente llegamos a una conciliación, que es la forma más elaborada de solución de controversias políticas. La conciliación, empezó en el 2000, fue resuelta en el 2002, donde se presentaron las recomendaciones que, por no ser vinculantes ni ser para Guatemala aceptables, se rechazaron. Pero en ese momento del rechazo, de una vez se insistió en que fuéramos a un tribunal para resolver un asunto que tiene una naturaleza jurídica. No es que desde el inicio fuéramos muy optimistas en resolverlo de manera negociada, pero había que agotar etapas. Evidentemente, en un caso donde Belice dice que no devuelve una sola pulgada y donde Guatemala tiene un reclamo territorial, el llegar a una solución negociada media era muy difícil. Pero agreguen otro elemento que le da mucha más dificultad, que somos nosotros, el pueblo, porque para que una solución fuera aceptable tendría que ser pasada en una consulta popular al pueblo, y negociada se hacía verdaderamente complicado, porque iba a ser criticado o rechazado por la población. Algunos que no hubiera sido parcial, o algunos otros que
se trajera todo Belice recuperado, y estoy seguro que hay un colega que pensaría que también había que traer Chiapas y Soconusco en el mismo tema, pero eso era imposible. Así que había que ser realista y pasar de inmediato hacia o buscar de inmediato la solución a través de un tribunal que fuera la Corte Internacional de Justicia o arbitral. Y llegamos a este acuerdo que se llama Acuerdo sobre un marco de negociación y medidas de la fomento de la confianza, que es verdaderamente un parteaguas. Hay un antes y un después de este acuerdo que rápidamente pasó a ser histórico, pero quiero que vean los elementos que para nosotros son muy importantes en este acuerdo. Se firmó en la OEA, fue en el 2005, y dice que para resolver el diferendo territorial, identificar las posiciones de las partes y tratar de alcanzar una solución ecuánime que implique una solución general, definitiva, honorable y permanente del diferendo territorial en las áreas terrestre, insular y marítimo entre los dos países. Y ahí tienen el elemento que para nosotros es de gran importancia. Hasta ese momento, Belice había dicho que tenía un diferendo fronterizo. Aquí ya firma que lo que hay de Guatemala es un diferendo que incluye 3 áreas: el continente, las islas y el mar que se genere de los espacios que se asignen a cada uno. Y el otro elemento verdaderamente importante en este acuerdo es que se le dio al secretario general de la OEA la facultad de recomendar ir a la Corte Internacional de Justicia para resolver el diferendo territorial. El secretario general per se no tiene esa competencia, pero cuando los estados se las dan por escrito, vaya que ya la adquiere, ¿verdad? Y lo hizo. El secretario general un año después manifestó que recomendaba a las partes ir a un tribunal internacional, que podría ser la Corte Internacional de Justicia o el arbitraje internacional. Guatemala siempre, o el gobierno de Guatemala siempre ha privilegiado la Corte Internacional de Justicia. Si ya la estudiaron, van a encontrar que es el órgano de más presencia del sistema de Naciones Unidas, es un órgano permanente. Sus jueces son electos por periodos de 9 años, los que les da alguna independencia, y tiene estatutos con los cuales funciona, un reglamento. Eso a contrario de un arbitraje en lo cual los jueces son ad hoc, son electos para cada caso, no tienen un reglamento específico y las partes le pueden decir incluso qué leyes quieren que se apliquen a su caso concreto. Para nosotros eso daba pie a que hubiera mucha incertidumbre de cuál podría ser la aplicación de derecho que haría un tribunal de arbitraje. Pero había que dejar siempre la elección a Belice para que fueran ellos los últimos en decir yo también quiero ir a la corte, porque de veras era una situación en la cual nosotros decíamos, mire, esto es azul y los otros celestes, solo por llevar la contraria, ¿verdad? E ir siempre dejando y retrasando todo el proceso de negociación. Como para ir a la corte, por esa falta de obligación de los países de someterse a un tribunal, sino que es en forma expresa, había que firmar lo que se llama en derecho internacional acuerdo compromisorio. Los acuerdos compromisorios los hayan independientes o como cláusulas compromisorias en contratos cuando es privado, o para estados cuando están como un artículo de una convención. Entre Guatemala y Belice no había un acuerdo compromisorio. Se firma en el 2008 y es que se llama Acuerdo Especial entre Guatemala y Belice para someter el reclamo territorial insular y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia. Y desde el título quiero que ustedes vean algunos elementos que también para nosotros son importantes.
Se llama acuerdo especial porque no solo tiene el acuerdo compromisorio, no solo tiene un compromiso que es, digamos, si es un tratado internacional. El compromiso es la aceptación de someterse a un tribunal internacional como la Corte, y está en el acuerdo especial, pero hay un elemento adicional, que es que hay que cumplir con los requerimientos de las leyes internas de cada estado. Para Guatemala, el artículo 19 transitorio que leímos dice que todo acuerdo definitivo debe ser sometido a consulta popular y que el que debe aprobar es el Honorable Congreso, que aquí está con nosotros la señora diputada Guzmán, lo cual se cumplió el 9 de septiembre de 2010, pero también para Belice ellos tienen una ley de referenda en donde este caso es necesario someterlo también a consulta del pueblo beliceño. Eso es por lo que se llama especial, pero hay nuevamente un tema importante. Dice que es un reclamo territorial insular y marítimo. Desde el título ya sabemos de que es un reclamo que incluye continente, islas y mar. Y es que pareciera que no es así, pero si ustedes ven y han estudiado un poquito ya de derecho del mar, van a ver que el territorio, la parte insular de contigua a Belice es tan grande como el territorio continental. Eso se cierra a través de líneas de base exteriores en los puntos más salientes, y todo ese territorio es territorio insular. Y el otro elemento que encuentran ahí es que el reclamo es de Guatemala en contra de Belice y no al contrario, ¿verdad? Bien, este acuerdo especial para llegar a la Corte necesitaba dos o más pasos, pero dos grandes, importantes. Uno, que era la aprobación del Honorable Congreso, y dos, someterse a consulta popular. El primer paso se hizo el 9 de septiembre de 2010 por decreto 31 de 2010, que aprobó por unanimidad el acuerdo especial. Y la verdad que es verdaderamente satisfactorio para nosotros que el Congreso no haya tenido una opinión, ni un solo voto en contra de aprobar el acuerdo, lo que va a ser un gran apoyo para el siguiente paso que viene de ir a la consulta. Y también envía al exterior, y como bien lo dice la embajadora Ruiz, un mensaje de granítico, de unidad ante este tema, cuando se llegue a un tribunal con la noticia de que es por unanimidad. Belice en su vida pensó, no que fuera a pasar por unanimidad, que fuera a pasar el Congreso, porque ellos apostaban que ahí se quedaba y que no iba hacia el siguiente paso. Muy bien, una vez aprobado, había que ir a la siguiente paso, y el siguiente paso era la fijación de una fecha, porque las consultas populares tienen que ser simultáneas en ambos países. Complicado, pero necesario. Tiene que ser el mismo día para que una consulta no afecte a la otra y para que el resultado se dé en la misma oportunidad. Y básicamente el párrafo primero ya es historia, lo voy a quitar. Y lo que es importante es que el 27 de abril del 2012 ya se firmó en la OEA el acuerdo entre los cancilleres para que la consulta sea en ambos países el día 6 de octubre de 2013. Pero ¿qué es el contenido de este acuerdo especial del que hablamos? Brevemente, contiene el compromiso, el sometimiento del diferendo territorial insular y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional. Establece que ese diferendo es, otra vez, y disculpen que sea insistente, territorial, insular y marítimo. El 3,
las fuentes de derecho que va a tener acceso la Corte para aplicarlas en este caso, que básicamente son todas las del 38.1 del Estatuto: tratados internacionales, costumbre internacional, principios generales de derecho, jurisprudencia y doctrina. Y el otro gran elemento que pudiéramos resaltar es que debe ser aprobado mediante consultas populares simultáneas. ¿Qué pasos faltan? Pues que se celebren las consultas populares el 6 de octubre, que digamos sí todos en la consulta, en ambos países. Después, la notificación que se tiene que hacer a la Secretaría de la Corte Internacional de Justicia y a las Secretarías Generales de ONU y de OEA, y un año después de las notificaciones se va a presentar la demanda o memoria en la Corte Internacional de Justicia por parte de Guatemala. Belice va a tener 12 meses para contestar la demanda o contramemoria. Guatemala va a tener 6 meses para un documento que se llama réplica, donde se manifiesta sobre lo dicho por Belice. Belice 6 meses para una dúplica. Viene una etapa de manifestaciones orales y después sentencia. En este momento estamos en que se está trabajando ya en la estrategia para motivar cívicamente a todos los sectores de la población guatemalteca y asegurar el resultado positivo. Y que el acompañamiento que tenemos que dar los guatemaltecos a esta consulta popular. Para nosotros desde la Cancillería, y así lo ve el gobierno de Guatemala, la obligación de los dos gobiernos, tanto de Guatemala como Belice, es promover el sí, porque a los que nos comprometimos es seguir a la Corte Internacional de Justicia y cumplir con los requerimientos internos, legales. Y este sí es el que les estamos pidiendo a ustedes y que repliquen y multipliquen para que ese resultado sea posible. Este tema es un tanto complejo, pero otro de los retos uno es el sí y el otro es que algunos consideran o hemos oído de que tiene un alto costo. Y efectivamente tiene un costo alto. No es barato ir a la Corte, pero estamos no solo peleando por nuestro territorio y nuestra soberanía, que son los intereses más caros de un país, pero también estamos luchando por terminar un diferendo y acabar con esta relación que tenemos envenenada con nuestro vecino de mucho tiempo. Y una reflexión: ni los guatemaltecos ni los beliceños somos culpables de este diferendo. Es una tercera potencia que intervino y usurpó el territorio de Guatemala. Yo tengo casi por cumplir 50 años. Yo espero ver cuando llevemos la demanda en contra de Gran Bretaña en algún momento, porque los daños y perjuicios que se ocasionaron es de un tercero, ¿sí? Ahora vamos a demandar territorio de Belice porque consideramos que es nuestro, porque es la única forma de resolverlo, porque necesitamos tener una relación bilateral ya sin dificultades entre dos países vecinos. No nos podemos mudar de vecindario, digo yo, para evitar a ese molesto vecino, sino que aquí tenemos que estar para enfrentar el futuro. Y ustedes, sus hijos, los nietos, no deben ya seguir con esta mala relación con un país que tiene gran parte de vecindad con nosotros, y que en vez de estar separados por este diferendo, deberíamos de estar unidos luchando por enfrentar un mundo cada vez más globalizado y más pequeño, ¿verdad? En otro lado se está terminando y tratando de hacer regiones, y nosotros por este diferendo heredado no podemos tener esa actitud porque no nos lo permite nuestra Constitución. Y bien, el último es que paralelamente estamos
preparando todo lo que es el caso hacia la Corte Internacional de Justicia, ya también contactando a las eventuales abogados internacionales que verán este caso. Solo un comentario ahí en cuanto a lo que pensamos. Hay dos grandes probabilidades de contratar profesionales, una que era ir a un gran bufete donde le hacen todo, hasta las fotocopias a uno, pero sale caro y no necesariamente llega a contratar al mejor grupo. Y lo otro es ir a buscar nuestro Dream Team, y creo que esa es la posición de nosotros en Comisión de Belice, el hecho de lograr ir a contratar a los mejores abogados de distintas regiones y sistemas legales para llegar a la Corte Internacional de Justicia. Yo lo completo aquí mi participación. Hay un par de conclusiones, pero ya realmente es que agotamos los medios pacíficos y que el acuerdo especial es un logro para ir a la Corte, no solo de Guatemala, sino que también de Belice, ¿verdad? Porque ellos también necesitan tener certeza del territorio que ocupan, y hoy no lo tienen porque su principal vecino, nosotros, no reconocemos que ahí hay una frontera, sino que lo hay es una línea de referencia o de adyacencia. Gracias. Muy buenas noches a todos y gracias por la invitación. Para los miembros de la Comisión de Belice siempre es un privilegio hacer estas presentaciones con una audiencia como ustedes, porque la verdad es que nosotros esperamos que cuando llegue la etapa de preguntas y respuestas también vamos a poder retroalimentarnos de las inquietudes de ustedes, porque estamos entrando en una fase bastante complicada. Veamos que por formación soy abogado, pero también he tenido actuaciones políticas. Y vamos a entrar a una fase que es muy interesante y es muy compleja. Piensen ustedes que en el acuerdo especial quedamos que teníamos que hacer consulta popular en ambos países. Pero si vemos el acuerdo especial, los dos estados no contrajeron la obligación de hacer la consulta popular. La obligación contraída por los estados fue ir a la Corte. Piensen bien eso. Reconocemos la jurisdicción de la Corte y vamos a ir a la Corte. Eso conlleva la obligación de asegurar que el resultado de la consulta es sí en los dos países. El acuerdo especial tiene un componente central, que es el acuerdo compromisorio, que se hace en los casos donde no existe jurisdicción automática para ir a esa corte. Algunos países sí tienen jurisdicción automática porque lo aceptaron de una vez al principio. Guatemala y Belice no. Entonces, claro, el acuerdo compromisorio es importante, pero lo más fundamental es que dijimos, sí vamos a aceptar que un tercero resuelva. El Estado que negoció de buena fe no puede negociar de buena fe y luego socavar el resultado de la consulta. Entonces es muy importante que estemos conscientes que la Constitución de Guatemala nos manda en el artículo 19 transitorio de las disposiciones finales que se haga por parte del Ejecutivo las gestiones que tiendan a resolverlo. Pero antes, por así decirlo, era un mandato sin dientes. Desde el momento que se firmó el acuerdo especial, ya no tenemos solo una instrucción de qué vamos a hacer. Ya tenemos también el mecanismo, el instrumento para hacer efectivo ese mandato. Y con la aprobación del Congreso, por fortuna, en forma unánime,
ese mandato se ha visto fortalecido de manera que nadie puede dar marcha atrás. Yo no les digo que nosotros estemos obligados a que salga el sí, pero estamos obligados a hacer nuestro mejor esfuerzo. Y veamos que para quienes hemos litigado fuera de Guatemala, lo más importante es sentir que hay un respaldo del hombre de la calle. No puede ser una tarea en solitario. Algunos juicios que yo he llevado fuera tal vez no tuvieron tanta trascendencia en Guatemala como en otros países de América Latina, pero siempre fue valioso sentir ese respaldo y ese apoyo. Y piensen también que en la corte no resuelve una computadora. Son seres humanos, esos jueces muy probos y muy sabios son seres humanos. Vean ustedes que a partir de este momento, los medios ya van a empezar a cubrir qué pasa aquí, qué pasa en Belice. No podemos proyectar el mensaje de que al hombre de la calle, a la mujer de la calle en Guatemala no le importa qué pasa con Belice. Porque ellos van a ver en Belice una gran preocupación, porque para ellos todo es perder. Para nosotros todo es ganar. Entonces se tiene que percibir que hay un fervor cívico, hay un entusiasmo y hay un respaldo desde el momento de la consulta popular. Ahora, ¿cómo se promueve eso? Como ustedes van a ser los agentes multiplicadores de esa campaña. Analicemos cómo se promueve. Si nosotros salimos con un desborde excesivo de entusiasmo, pudiéramos generar un resultado negativo en Belice. Pero también si salimos siendo muy condescendientes y diciendo que comprendemos las necesidades del pueblo beliceño y que su territorio, entonces esas declaraciones diplomáticas o políticas tienen un efecto muy negativo en el juicio. Entonces tenemos que encontrar un balance, manejar esto sí con un criterio político, con un criterio mediático, pero también con el criterio jurídico de que todo lo que se diga y lo que no se diga va a tener un impacto en la Corte. De momento, ¿qué es lo que les venimos a pedir? Nosotros quisiéramos que ustedes se informen, que sea un voto con conocimiento de cuáles son las situaciones. No hay un valor más preciado para un pueblo que su propia soberanía. Comprendamos y vivamos la importancia de defender esa soberanía. Porque en la medida que entendamos eso, y en la medida que nos interesemos por la historia, nos vamos a dar cuenta que lo que nos hace un pueblo unido y un pueblo grande es la defensa de los temas de soberanía. Y piensen ustedes, por ejemplo, ¿quién va a la Corte? Como yo siempre he llevado juicios para países pequeños, había acuñado una frase desde hace muchos años que decía: los países en desarrollo, sobre todo si son pequeños y pobres, no tienen más recurso que la ley y más amparo que un tribunal. Un Estado poderoso, un Estado política o económicamente poderoso, no necesita ir a un tribunal. Un país en desarrollo, con recursos económicos limitados, no tiene más recurso que la ley. Y piensen, si ustedes ven también en la Corte, se habrán llevado 120 juicios quizás. La última vez que contamos eran como 107, pero estoy segura que ya son 120. Los países que usan y recurren a la Corte con mayor frecuencia son países en desarrollo. Veamos en nuestra vecindad: Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Y en América del Sur, también cantidad de países. Ecuador, Perú tuvieron una disputa territorial incluso muy fuerte. Y esos países son un ejemplo para los guatemaltecos. Si esos países, incluso si ustedes quieren, con niveles relativos de desarrollo inferiores a Guatemala, con recursos económicos en algunos casos inferiores a los de Guatemala,
tuvieron la visión de entender que lo más importante era la defensa de su soberanía y su dignidad nacional. Al final, éramos la capital de la Capitanía General. Guatemala va a dar una lección adicional. Dio una gran lección cuando firmó el acuerdo especial, cuando fue quemando etapas hasta que logró que Belice aceptara que este es un caso jurídico que ventilamos en la Corte. Pero también, y ese es el mensaje común para Belice, Belice también dio ese mensaje. Dimos una muestra de ser dos países capaces de tomar la decisión de que un tercero resuelva esta diferencia. Obviamente no es sencillo en Belice, pero pensemos que una vez que termine el caso, vamos a poder pasar la página. Y en el momento que pasemos la página, los dos estados vamos a poder realizar nuestro verdadero potencial de desarrollo. Sobre todo Belice. El mensaje para Belice en ese sentido es más fácil. Guatemala existe, con o sin la resolución de esta disputa. Belice no. Belice tiene una administración temporal de facto. Administra un territorio. Piensen ustedes en el plano personal, si ustedes vivieran en una casa y no tienen un papel que diga que es de ustedes. ¿Querrían ustedes perpetuar esa situación en la que van a seguir por siempre administrando sin título legítimo ni legal esa propiedad? No. Belice necesita la resolución de esto quizá más que Guatemala, y ese es el mensaje positivo que les podemos dar. Ellos necesitan certeza de su jurisdicción, necesitan pasar la página para realizar su potencial de desarrollo económico, para lograr inversión extranjera. En Guatemala, el inversionista extranjero no repara en que yo no invierto en Guatemala porque tiene un diferendo con Belice. Piensen si a algún país extranjero le va a preocupar eso. En Belice sí. Complicado hacer negocios con Belice porque tiene un diferendo con Guatemala y todo está en el aire. Entonces, sí hay formas de convencer a Belice. El reto es que todos los guatemaltecos sean agentes multiplicadores para que se sienta el respaldo a nivel del gobierno y para que se vea ese respaldo desde allá, desde la Corte. Y por supuesto, cuando se acerquen los días de la consulta popular, quisiéramos pensar que especialmente las universidades pueden salir y hacer rallies y hacer manifestaciones públicas que demuestren una alegría y un júbilo. Y ahí les doy una anécdota muy cortita. El día que yo firmé la reserva para decirle a Belice, mire, aunque esté un comunicado de prensa diciendo que reconocen el derecho de autodeterminación del pueblo beliceño, aunque también decía que lo territorial se vería después. En aquel momento era importante mandar la reserva. Y yo quiero comentarles a ustedes, si veo aquí por lo menos una compañera de Cancillería y otro compañero del Servicio Exterior, el doctor Méndez Pinelo, ustedes tendrían que haber visto el júbilo de la gente cuando salieron a anunciar que había firmado la reserva que se mandó a Estados Unidos. Todo el mundo se sentía tan acongojado, y por qué no decir humillado, de que Guatemala hubiera reconocido que Belice era un estado independiente. Mal formulado porque lo hicieron dentro de la descolonización cuando Belice nunca fue colonia. Pero cuando salieron a anunciar que había firmado, por supuesto firmé con la autorización del presidente y de quien hoy es presidente, Otto Pérez Molina. Cuando salieron a anunciarlo, la gente había preparado ametralladoras de cohetes y corrían por los pasillos de la Cancillería con un gran entusiasmo de pensar que ese era el primer día y ese era el día que nos iba a llevar a la Corte. Hemos tardado muchos años en llegar a la Corte, pero yo quiero trasladarles mi entusiasmo y el gran júbilo que siento de pensar que sí logramos. Falta un paso, la consulta popular. Pero si no entienden todos los guatemaltecos
los obstáculos que tuvimos que vencer para que Belice firmara el acuerdo de ir a la Corte Internacional de Justicia. No lo vamos a defender. Pero esa no puede ser una lucha solo de Cancillería. Ese acuerdo especial en el que Belice acepta la jurisdicción de la Corte para que decida esto, eso no es de Cancillería. Por cierto, no es de ningún gobierno. Es el producto del esfuerzo de varios gobiernos porque cada administración fue construyendo sobre el trabajo del anterior. Pero básicamente es de ustedes, es de todos y cada uno de los guatemaltecos. Entonces yo quisiera pedirles que es de ustedes, y si es de ustedes, lo deben defender. Y la forma de defenderlo es ser un agente multiplicador que primero traslade la importancia de un deber cívico de defender derechos soberanos. Y segundo, que busquemos toda oportunidad de apoyar este esfuerzo, que ni es producto de un gobierno, porque podemos ver varios gobiernos para atrás, ni lo va a hacer un solo gobierno. A futuro lo va a tener que ejecutar 2 o 3 gobiernos. Tomemos el ejemplo de Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Esos países ya fueron a la Corte y nunca les preocupó el costo. Cualquier costo en dinero, cualquier costo en esfuerzo personal que debamos hacer es verdaderamente justificado y meritorio. Yo quisiera pensar que con la presentación que les hemos dado, por cierto que nosotros tendríamos una presentación bastante más extensa, tenemos varias versiones de eso. Y si ustedes saben de alguna entidad que quisiera informarse mejor de esto, con mucho gusto nosotros tenemos el material, pero por lo menos quisiéramos llevarnos la satisfacción de haberles traído una gotita de esperanza para que piensen. Guatemala tiene un proyecto importante en sus manos. Y ese proyecto importante es de todos y cada uno de ustedes. Gracias. Según el análisis de la comisión y el análisis legal, ¿cuál sería el grado de posibilidad de ganar la demanda o parte de ella como un resultado final de todo este proceso? Celebro que nos haya comentado que es ecuatoriana. Yo soy muy amiga de Ecuador. Yo he participado en las reclamaciones que ha hecho Ecuador, primero en el GATT y después en la OMC en el tema del banano. Y cuando Ecuador no era miembro del GATT, yo siempre tomaba la palabra y decía: Guatemala quiere hablar en nombre de los que no tienen voz. Quiero hablar en nombre del Ecuador. Y aunque no eran miembros del GATT, trabajaban 20 horas al día conmigo. Ecuador es un buen ejemplo de un país que sabe defender sus derechos. En lo comercial, Ecuador ha ventilado varias reclamaciones respecto al comercio con Europa y no ha escatimado ni dinero, ni tiempo, ni mística. Así que la felicito por ser ecuatoriana, un pueblo admirable, porque me consta, por haber trabajado con ellos, que lo hacen bien. Y le voy a comentar también que Ecuador en ese sentido da otro ejemplo. Nunca vaciló ni puso en duda el resultado como la motivación para hacer el juicio. Siempre dijeron que era una cuestión de principio reclamar en contra de la discriminación, porque eso en sí mismo tiene un valor. Es más, también logró que condenaran a Europa a pagarles compensación, pero el día 1 eso no se sabía. Y también veamos cuando Ecuador ventiló la disputa con el Perú. Tuvo un costo económico y un costo político fuerte. En ese tiempo era presidente Durán Ballén. Él mandó varias delegaciones a Guatemala y yo como canciller tuve la oportunidad de apoyar al presidente Durán Ballén. Por cierto que me condecoraron, bueno, por eso y por el banano también, para que ellos presentaran su caso. Al final, quizá el caso Ecuador-Perú
es un caso triste en muchos sentidos. Pero algo cierto sí es la forma como trataron de llevar la defensa. Vamos a Guatemala. Lo importante aquí es que Guatemala ha preparado el caso con muchísimo esmero, sobre todo por una razón. En la medida que los abogados locales preparemos suficiente material, el costo de contratar expertos extranjeros va a ser menor. Y créame que nunca estamos pensando en términos de ganar o perder, porque estamos defendiendo un asunto permanente de Estado. Hemos ya invertido muchísimo esfuerzo y muchísimas horas en investigar los antecedentes y lo vamos a seguir haciendo con la misma mística y el mismo entusiasmo. Y yo le diría, pero como no vamos a pelear la batalla, aquí tengo yo un amigo general del ejército. Yo no puedo salir y contarle a usted cuál es mi plan de batalla, pero yo le garantizo que en la medida que hemos profundizado en el estudio de este caso, cada día estamos más convencidos de la fortaleza jurídica del caso. La fortaleza nacionalista es aparte, la fortaleza jurídica sí la conocemos. Y al final, todo lo que uno tiene que ofrecer es hacer ese esfuerzo. Lo que venga después, es más, lo que pase en la consulta popular, Guatemala va a hacer su mejor esfuerzo porque aquí salga el sí. Guatemala va a hacer su mejor esfuerzo por convencer a Belice que allá digan sí, porque ellos tienen más que ganar que nosotros. Y va a hacer su mejor esfuerzo cuando lleguemos a la corte por ganarlo. El resultado no está en las manos de nosotros. Lo que pasa es que yo soy un abogado, tengo 36 años de ejercicio, se imagina. Y yo le garantizo que ningún abogado, tal vez un abogado cínico sí, pero ningún abogado se sienta a preparar una demanda poniendo en duda el resultado. Porque el abogado necesita, es igual que un cirujano, necesita tener la convicción de el mérito de su caso, porque si no le tiembla la mano. Entonces, hoy, como lo hago siempre, yo le reitero y les digo públicamente que el caso se prepara con entusiasmo porque es un caso jurídico excelente. Así que con esa confianza yo espero que ustedes nos respalden y felicitaciones por ser del Ecuador. Creo yo también para la historia, en la presentación pues habría que decir, y también para los alumnos que están aquí, ¿no? Y para la historia, digamos, tal vez de los principales responsables de que la posición de Guatemala se haya debilitado son el ex canciller Álvaro Arzú y el expresidente Jorge Serrano, que cometieron esa locura de aceptar, digamos, a través de comunicaciones oficiales, digamos, la reclamación o la posición de ser un Estado por parte de Belice. Eso, obviamente, como ustedes lo saben, como internacionalistas, debilitó muchísimo la posición de Guatemala porque, como muy bien entenderán, entonces Belice existe, no necesariamente porque Guatemala lo reconozca o no, sino Belice existe simple y sencillamente porque hay un reconocimiento internacional ante Naciones Unidas de su territorio, de su población y de su gobierno. Entonces, creo yo que hay que históricamente pues señalar al que hay que señalar, ¿no? Y los responsables pues están ahí ante la historia. Sin embargo, creo yo que hay un reclamo especialmente basado en los tratados incumplidos, que es un reclamo bastante sólido, y creo yo que en ese orden de ideas Guatemala podría tener, y obviamente si confiamos en la juridicidad y en la honorabilidad de los jueces de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pues una oportunidad jurídica, como decía la señora embajadora, de resolver la controversia. Sin embargo, desde el punto de vista político habría que preguntarnos qué beneficio sería para Belice, o por qué Belice o los beliceños votarían a favor de ir a un referéndum donde probable o posiblemente pueden perder una tercera parte de su territorio y pueden perder pues una tercera parte de su mar territorial. ¿Cuál sería, digamos, hablando del punto de vista de la política, la motivación política para que el pueblo beliceño acepte perder una tercera parte de su territorio? Y simple y sencillamente preguntémonos qué pasaría en una consulta popular si a Guatemala se le pide que pierda una tercera parte de su territorio. Digamos, ¿cuál sería la reacción nacionalista o popular ante esa votación? Entonces, confrontar, digamos, esas responsabilidades históricas también con las complicaciones políticas que tiene hacia adentro de Belice
un fallo que podría ser contrario a los intereses nacionales de Belice. Gracias. Gracias. Yo voy a empezar la respuesta y después le voy a dar la palabra a mi colega, el licenciado Gustavo Orellana. Vea, la motivación de Belice se la respondo facilito. La motivación de Belice obedece a que se siguió un proceso de ir quemando etapas. Esto rebasa el objetivo de esta reunión, pero por ejemplo, solo un caso. Tuvimos un acuerdo marco de negociación, cómo se negociaba. Y se fue buscando acercar las posiciones de las partes y entonces descartando cada tema que no se podía llegar a un acuerdo. Pero ahí, como les dijo el licenciado Orellana, quedó previsto que el secretario de OEA podía recomendar a las partes que fueran a la Corte Internacional de Justicia. Y así le diría yo que con cada reunión se fueron quemando etapas. Y ojo, en la delegación de Belice participaba la oposición política. Y se fueron quemando etapas y la comunidad internacional tiene mucho interés en que esto se resuelva. Belice sí tiene una presión de la comunidad internacional por lograr que la consulta popular sea afirmativa. Ahora, ¿eso en qué se traduce? La responsabilidad de los miembros del gobierno de convencer a sus ciudadanos. Ahora, a nivel Estado, el gobierno de Belice tiene presión de todos sus vecinos. En el siglo XXI, ningún país va a querer un conflicto en el patio trasero de los Estados Unidos, se lo garantizo. Y en la medida que nos vean fuertes y firmes, viera usted cómo me gustaba a mí asustar a los ingleses y a los beliceños. La presión sobre Belice de buscar un sí en la consulta popular va a seguir. Entonces es por vía indirecta, el gobierno tiene que salir y decirles, señores, necesitamos certeza jurídica. Y de una vez un comercial que se me olvidó, pero siempre lo hago. Si lograran erradicar de su vocabulario la palabra frontera cuando se refieran a Belice, ahí lo que hay es una línea imaginaria. Por cierto que después negociamos una zona de adyacencia, que es una zona de amortiguamiento, pero la palabra frontera cuando estamos hablando de Belice no existe. Y no digamos el territorio beliceño, es un territorio que está administrando Belice. El beliceño consciente va a entender eso. El beliceño consciente ya le molesta, le retosa estar administrando un territorio sin tener certeza de su soberanía. Y otro problema es que tampoco saben cuánto tienen. Una vez discutiendo con políticos beliceños decían que cómo podíamos nosotros ver la situación de Serrano y yo les dije, miren, muy sencillo, Serrano reconoció el derecho de determinación del pueblo beliceño, pero no dijo dónde lo iban a ejercer. Ahí no dice dónde, no dice cuánto mide, no dice dónde está. Y mi interlocutor en aquel momento me dijo que si a mí me dejaban la decisión, probablemente iban a tener que ejercer soberanía y jurisdicción en un espacio del tamaño del salón donde estábamos. Yo todavía le dije, optimista, quizá es la mitad del tamaño de este salón. Sí, piensen hasta dónde el pueblo beliceño puede vivir tranquilo y satisfecho si no saben en qué territorio ejercen jurisdicción. Y ese es el mensaje que tenemos que pasar. Y no estamos solos. Créanme que no estamos solos. La comunidad internacional quiere que esto vaya a la Corte y quiere que esto se resuelva. Ahora, esa situación privilegiada de tener a la comunidad internacional detrás de nosotros, eso no se produjo ni en un día ni en dos. Se fue construyendo paso a paso una serie de actos directos e indirectos, algunos públicos, algunos no públicos. Construyeron la plataforma de apoyo internacional que tiene ahorita el caso. Guatemala, salga como salga la consulta popular, salga como salga el juicio en la Corte, Guatemala ya ganó una posición de rango político, de rango diplomático muy, muy importante.
Convencer al pueblo beliceño al final va a ser obligación del gobierno de Belice, y en la medida que lo hagamos sentir que tiene esa obligación, se tiene que esforzar por lograrlo. Creo que el licenciado Orellana tendrá algún comentario adicional que agregar. Las dos preguntas son muy buenas, ¿verdad? También nosotros reflexionamos día a día en Comisión de Belice sobre la forma de superar los grandes retos que tenemos en este proceso que es obligado para Guatemala. Y empiezo a responderle de esa manera porque no tenemos más opción que resolver el diferendo territorial que existe con Belice. Lo irresponsable sería dejarlo más tiempo sin resolver, más tiempo sin que haya la certeza de los territorios sobre los cuales se ejerce jurisdicción. Probabilidades sería, yo comparto con Maritza, irresponsable decirle, mire, 99%, y el abogado que se lo diga, mejor no lo contrate, oye, porque probablemente lo que tiene es que la quiere tener de cliente, pero nadie le puede dar una certeza absoluta de un caso que como este no es sencillo, pues este no es un caso que sea sin una complejidad. Y yo en algún momento pensaba si algún caso es el laberinto perfecto para un abogado internacionalista, es este, ¿verdad? Porque aquí hay incumplimiento de tratados, hay libre determinación de los pueblos, una independencia que tuvo altibajos y llegó en el proceso de descolonización. Fortalezas, si usted checó la parte histórica que fui haciendo, va a encontrar también donde hay debilidades y fortalezas y que las vamos a enfrentar en la corte, pues hay tratados en el norte, hay una usurpación en el sur, no hay un título para las islas y ahí usted puede ir analizando cuáles van a ser los elementos que tenga el tribunal para resolver. De ganar, con el solo hecho de terminar el diferendo, Guatemala ya ganó este juicio. Ya hay que acabar con eso y seguir hacia adelante, como les decía, de forma optimista. Desafortunadamente, o afortunada, no sé, pero tenemos que pasar esta instancia de consulta. Afortunada porque vamos del pueblo que nos diga qué quiere hacer, y desafortunada porque mente implica un costo que no tienen otros países cuando han ido a la corte, pero el costo en este caso se va a ver más que recompensado con solucionar y con una relación que va a ser mucho mejor que la que ha existido ahora. Maritza no está de acuerdo conmigo cuando yo digo que este diferendo de Belice nos ha envenenado a nosotros nuestras relaciones. Primero fue Gran Bretaña, que donde iba nos ponía como que estábamos tratando de argumentar en contra de la potencia, y ahora Belice, que somos los colonialistas, ¿verdad? Y así fue en Naciones Unidas, en OEA y en todos los foros donde llegaban, ustedes veían esa actitud de los demás provocada por Gran Bretaña y después por todos los Commonwealth que hay en la comunidad. La otra pregunta, nosotros cuando leemos la historia también como que le arde la cara a uno de cólera y vergüenza de ver a veces o errores u horrores o a través de la historia actos que pueden afectar o que han afectado el diferendo territorial. Lo que hemos hecho en Comisión de Belice
es de veras no ver para atrás, porque si vamos a ver por qué Aycinena firmó ese tratado en 1859, es ir a traerlo al cementerio y agarrarlo del pescuezo para ver qué tenía en la cabeza para firmarlo. Y se puede ir más adelante y recientemente, pero ahí no está el esfuerzo que hay que poner, porque el esfuerzo es ver hacia futuro y ver el caso que tiene y tratar de resolverlo. ¿Qué motivación podría tener Belice? Lo que usted dice es cierto. Uno de los grandes retos es lograr ese convencimiento que a Belice tampoco ya le conviene seguir con la relación de que su vecino no sabe dónde está su territorio, que sobrevive efectivamente. El reconocimiento de Serrano le da personalidad jurídica a ese estado de Belice, que ya estaba reconocido por la comunidad internacional, y ahí hay un derecho que Guatemala ya no puede negar. Es decir, hoy nosotros no podemos resolver lo que pasó adelante. Este es el caso y llevémoslo hacia el futuro, ¿verdad? Y tratemos de argumentar contra esos hechos históricos. Ver hacia atrás nos es difícil. Yo sí creo que a Belice le conviene resolver. En algún momento pensé como usted, ¿y cómo hacemos para que esta gente piense que tienen que ir a la corte? Pero es que si no, hacia futuro se quedan indefinidos con esa relación o mala relación en la zona de adyacencia, con la duda en cuanto a inversiones, si invertir en el sur o no hacerlo, porque en algún momento Guatemala va a recuperar parte o lo va a recuperar todo. Entonces esa también le quita a él lo favorable que pudiera ser que lleguen ahí inversiones. Y lo otro es, imagínese, aquí 1 más 1 no es 2, sino que va a ser 3, ¿verdad? Que esa alianza con su vecino, si es una buena relación, ¿cuánto va a implicar en positividad de no solo de comercio, sino económico y también social? Yo sí estoy convencido que también al pueblo beliceño le conviene resolver el diferendo territorial. Hubo una encuesta, no esa hecha por el Estado, Prensa Libre aquí, no me acuerdo si fue 83 u 87% de los guatemaltecos sí vamos a la corte, y fue de página web, ¿verdad? Pero sin más que lo que nosotros de a poquito hemos ido reproduciendo este discurso sin una socialización ya más profesional. En Belice lo hicieron hace 3 semanas, en un programa de televisión. 51% dijo sí vamos a la corte y un 49% dijo no vamos a la corte. También sin información. Usted ve que la gente quiere tener certeza de una relación, quiere saber que esto se termine y empezar una nueva era con su principal vecino. Yo creo que sí le conviene, y queremos ser optimistas. Uno se enamora de sus casos, ¿verdad? Y yo soy más optimista porque estoy dentro de esto, pero es de transmitir este optimismo para todos, y seguro que nuestra obligación hoy es votar nosotros sí, y tratar en lo posible de convencer al otro también para que vote sí, que pensamos que ya ha empezado a cambiar de opinión. Gracias. Y bien, yo quisiera agregar algo muy importante, no solo para ustedes, sino también para eventualmente que rebote a Belice. ¿Así? La disyuntiva que usted planteaba al principio de qué sucede, se reconoció la independencia. Imagínese usted lo que fue ser ministro después de Serrano. Ese era el reto. Y cualquier proyección que se hacía, hagamos esto, hagamos lo otro. ¿Cómo se mantiene la posición de Guatemala sin debilitarse ni un centímetro? Y en ese momento de la historia lo importante era
y la verdad es que sigue siendo igual de importante ahorita. Guatemala solo tiene dos opciones: o negocia o litiga. Y esto lo dije yo al presidente de León Carpe. Guatemala o negocia o litiga. Quien representa intereses de Estado tiene prohibido renunciarlos. Y quien negocia con Guatemala está reconociendo que Guatemala tiene derecho. Yo llego a pedirle a usted que negocie conmigo su casa. Ni siquiera me va a atender. Quien negocia conmigo reconoce que tengo un título. La renuncia no es una opción. Entonces, Belice, que es otro motivo para Belice. Belice necesita tener certeza jurídica porque administrar sin título a nadie le aporta ni seguridad jurídica ni tranquilidad. Pero un elemento adicional es decirle a Belice: si esta vez no llegamos a la corte, no crean ustedes que por eso se termina el diferendo. No crea Belice que Guatemala quiere o puede renunciar. Guatemala, salga como salga la consulta popular en Belice, no puede renunciar al derecho. En la medida que Belice entienda eso, decir, pues si no voy a salir de estos, mejor salgamos de una vez ahora. Entonces, el elemento de no tener certeza jurídica es muy fuerte. La presión de los vecinos es muy fuerte. Y saber que si no vamos a la corte ahora, el caso no se terminó, es la trilogía que completa la fuente de presión que nosotros tenemos sobre Belice y sobre su gobierno. Porque su gobierno, si negoció de buena fe, tiene que entender esos son las tres patas del banco. Y ese banco es sólido. Lo que pasa es que no lo podemos hacer solos. Nos tienen que ayudar todos ustedes. Solo quería decir en abundancia a su punto, señora embajadora, que aún así, aunque esa posición debilitó al gobierno de Guatemala, ese reconocimiento unilateral que hizo el gobierno de Serrano lo hizo sin cumplir el artículo 19 de la Constitución, porque lo hizo sin consultarle al pueblo en consulta popular si el pueblo estaba de acuerdo o no en reconocerle su estatus internacional como Estado a Belice, con lo cual de suyo está viciado ese reconocimiento guatemalteco y obviamente es un gobierno que violó la Constitución, las leyes y que fue defenestrado por una sentencia de la Corte de Constitucionalidad como en derecho, creo yo, correspondía. Así es que no es para nada ni mucho menos debilitar la posición en lo absoluto, sino tal vez solo precisamente porque hay muchos estudiantes, ¿verdad?, que comprendan la historia tan complicada. Y no hay ningún acto que haya aprobado lo que dijo Serrano, es como que lo hubiera dicho a título personal en un momento de debilidad. Ni el Congreso, ni tampoco una consulta popular, y lo que sí creo yo que para la historia hay que reconocer que los culpables de esa violación al derecho guatemalteco de ese reclamo son el ex canciller Álvaro Arzú y el expresidente Jorge Serrano, que y hay otros en las páginas de la historia deberán responder por esa responsabilidad. Gracias, doctor. Gracias. Usted mencionó un costo. Cancillería ya tiene estipulado cuánto va a ser el monto de ese costo de la consulta popular. Los costos se han calculado. Hay costos que se dan en distintas instituciones, organismos. ¿Cuánto va a gastar el Tribunal Supremo Electoral? ¿Cuánto va a gastar el Ejecutivo para hacer la divulgación del caso? Y luego viene un tercer costo que es la contratación de abogados y todo el proceso ante la Corte Internacional de Justicia. Y yo entiendo que en prensa el costo del Tribunal Supremo, la presidenta hablaba de 260 millones de quetzales. Esa es la parte más cara, tremendamente cara. Nosotros quisiéramos abaratarlo, no sabemos cómo hacer para que esa parte fuera más barata, porque vamos a hacer, o ya se está haciendo todo lo posible por conseguir recursos de afuera, para tratar de compensar un poquito la crítica que en un país con tanta desigualdad como Guatemala se va a generar. No podemos ocultar
que hay muchas más necesidades, ¿va? Desde el punto de vista de una persona que está en esa posición de desigualdad en nuestro país. Para nosotros el costo es resolver. Nosotros vamos con defensa de soberanía y de territorio, y estamos seguros que más que se va a compensar en el futuro. Pero no se acaba ahí. La parte de los tribunales, lo que se ha hecho es cálculos en base a tiempo de abogados, ¿verdad? Porque ahí es ya un grupo bastante selecto de abogados internacionales que litigan ante la Corte, y tenemos que ir a contratar al menos a alguien de habla francesa. Deberíamos estar en uno también que conozca la ley anglosajona. No va a ser de Inglaterra, por supuesto, que fuera el mejor, ¿va? Tendría un pecado original. Y también probablemente abogados españoles y latinos. Ahí ya entra o por contratos de todo el proceso, o otros que pueden resultar más caros, que es por hora de trabajo, ¿verdad? Un abogado así le cobra $500 la hora, y más todos los gastos que pueda incurrir para hacerlo. Lo que hay es cuánto ha gastado otros países en casos similares en la Corte, y dependiendo del país anda usted de unos 3-5 millones de dólares en todo el proceso de la Corte. Hay algunos que han gastado más porque han invertido más en el esfuerzo. Y sí, los centroamericanos han gastado entre 4 y 6. Si usted habla con Salvador, por con ejemplo, Honduras, si lo pueden hacer ellos. Honduras ha gastado más. Honduras ha gastado más porque ha usado muchos expertos en derecho del mar. Pero esos países ni siquiera han sentido la necesidad de justificar lo que están gastando, y lo que decía el licenciado de abogados extranjeros es simpático. Hay una broma que dicen que en la Corte Internacional hay unas primadonas. No importa que el trabajo lo hagamos los inditos bajitos de aquí. Tiene que pararse una primadona de estas ante el tribunal, y fíjese que es un grupito que no pasan de ser unos 8 o 10 abogados. Entonces, preparemos todo para que sea menos costo por hora, pero que en algún momento se va a parar una de esas primadonas a hablar ante el tribunal, esa es la forma y ese es la clave para el éxito. Pero les vamos a preparar bastante trabajo para que el costo por hora sea menor. Sí, yo tenía una consulta. Se está hablando de, se va al litigio, se gana, se recupera parte del territorio, pero como se está tratando de legitimar y de darle una validez jurídica a ese territorio, ¿qué es lo que aconsejan ustedes al momento de ganar este litigio? Que es algo que no se habla. ¿Qué se va a hacer con ese territorio? Ustedes como asesores, ¿qué es lo que recomendarían? Y la otra parte, con respecto al costo, creo que es más caro no definir eso ya, porque sigue siendo oneroso no poder invertir, no poder explotar recursos naturales, energéticos, turísticos, arqueológicos. Estamos perdiendo mucho con eso. Entonces creo que el costo no debería de ser en realidad el mayor problema. La primera es decirle gracias por esa reflexión que hace en su segunda consideración. Es cierto, es una forma de explicarlo muy sencilla la que usted utilizó, y que es valedera. En el segundo tema, el asunto de asignación de territorios cuando se dan en juicios no debe ser que afecte ni la propiedad privada ni los derechos de las personas que están ahí asentadas.
Para Guatemala se hace más sencillo porque ya la Constitución dice que los beliceños son guatemaltecos, se equiparan a los que son centroamericanos, y lo que debe hacer usted en una área y lo que se debe hacer ahí en las áreas que se asignen es incluso meterles más cuidado que o del mismo cuidado que debería haber en el resto del territorio, invertir, y es un área muy rica que puede fácilmente ser beneficiosa para la parte de nuestro departamento de Petén, que quedó aislado para siempre de Caribe, ¿verdad? Eso le negó, digamos, la expansión y el desarrollo que debió haber tenido ese territorio tan rico si tenía su comunicación hacia el mar. Pero definitivamente hay mucha riqueza ahí, que lo que hay que hacer es exponenciarla y hacerlo de manera que a las personas que están ya ahí ocupando no sientan temor de que se les va a decir, bueno, esta área ahora es de Guatemala y para afuera. No, la idea es atraerlos y juntos hacer un área de atracción de economías o turísticos o el mismo social. Fíjese que si recordamos, ya no la tengo en pantalla, pero el área, cuando yo les comentaba lo que era la Verapaz, es la Verapaz hasta Caribe. Todo eso es una nación que está dentro de la pluriculturalidad de Guatemala, que fue dividida artificialmente. Y usted va allí y encuentra que las mismas personas que están de una misma familia están de un lado y del otro, ¿sí? Ellos no tienen en su mente que hay una división de una línea de adyacencia o de frontera como pretende Belice, sino que es una nación que incluso pensamos nosotros se les violó su derecho de libre determinación. Se habla de libre determinación de pueblo beliceño, un pueblo que, si lo ven ustedes, fue traído y sembrado por los ingleses, cuando el pueblo originario se le ignoró y se le dividió. Y pienso que ahí también hay que aprovechar y potenciarlo. Ahora miren, y me salgo un poquito tangencialmente, y aquí nosotros y los que tenemos la oportunidad de ir a la universidad, de acceder, de ser los poquitos que tenemos este privilegio en Guatemala. El gran tema en Guatemala y que duele es la desigualdad, pues. Si no vamos y la resolvemos y no le entramos a que podamos disminuir y que también hayan derechos para los que no han tenido acceso a través del Estado, y el Estado le lleva ese beneficio de educación, de salud, no vamos a salir con nuestro país, ¿va? Eso es lo que tenemos, un pueblo desigual, y la mayoría está en esa desigualdad, y lo mismo va a haber que hacer ahí, y pensarlo como una nación. La mayoría que hay es quechí en la parte sur de Belice, el territorio que va del Sibún al Sarstún, y es el mismo pueblo, las mismas familias hasta la Verapaz. Gracias. Vean, este aspecto de la propiedad privada nosotros siempre lo enfocamos para dar garantías de decir: la jurisdicción o la soberanía en ninguna forma puede anular los derechos de propiedad privada de los individuos. Si ustedes ven en regiones que incluso han tenido mucha fluidez, como Europa, un ejemplo que a mí me gusta dar es en Ginebra, Suiza. El edificio del aeropuerto está del lado de Suiza. La pista de aterrizar está del lado de Francia. Y no hay problema. Y así les puedo dar 10 ejemplos en Europa. La propiedad privada no tiene por qué verse afectada. Y lo más importante es que también se va a lograr a nivel de las personas
un grado de certeza y definición. Fíjese que algunas personas tienen la nacionalidad beliceña y tienen la de Guatemala, tienen papeles de los dos lados. Ustedes leen en la prensa que han habido incidentes, que estaba algunos campesinos guatemaltecos cortando chate, trabajan para empresarios beliceños. O sea, cuando ya no exista este diferendo, se va a poder construir grandes puentes de entendimiento porque tenemos mucho en común. Un dato interesante que no conocíamos hasta hace poco es que, según dice, incluso está en Google de una encuesta que se hizo, solo el 5% de los beliceños tienen el inglés como idioma materno, cosa que ellos no van a admitir nunca. Incluso algún canciller o algún ministro beliceño, cuando ustedes le hablan y dice o finge no saber español, como siempre los hemos investigado, yo le digo, mire, su lengua materna fue el castellano porque su mamá no hablaba inglés. Es cierto. Y el día que ya no haya diferendo y nos podamos sentar alrededor de la misma mesa, vamos a encontrar tanto campo fértil para sembrar y crecer juntos. El Petén es un caso importante. No solo el licenciado aquí es petenero, yo también, mi padre era del Petén. El Petén no se desarrolló, Petén es Bolivia. Imagínense que ese departamento estaba tan aislado, y eso lo decía mi madre, llegó al Petén en 1941 como maestra. Mi padre nació ahí y solo salió del Petén cuando se vino detrás de ella. En ese tiempo, al Petén llegaba un avión cada 3 meses. Y la verdura y algunas cosas las tenían que llevar o de Guatemala o también llevaban de Belice. Si el Petén hubiera tenido costa, se hubiera desarrollado. Entonces, muchas personas que viven en Belice son hijos de mujeres peteneras. Ustedes miren, los apellidos de Belice son del Petén. Yo tengo primos en Belice. Mi papá nació en Belice. Y don Próspero Penelo no sé dónde nació, pero también lo conocía yo. Tenemos mucho que sembrar. Tenemos que salir de esto, y del símil que a veces hacemos son los acuerdos de paz. Lástima que no ha funcionado así, pero siempre se dijo, en el gobierno de Ramiro de León Carpio se firmó el mayor número de acuerdos, de los acuerdos de paz. Siempre se dijo que los acuerdos de paz nos iban a permitir pasar la página. Todavía no ha sucedido, pero fue un paso. Cuando salgamos del diferendo habremos pasado la página y entonces vamos a seguir trabajando juntos. Si ustedes hablan con los quechís no reconocen fronteras políticas. Para los quechís dice que el pueblo quechí llega hasta donde llega la vista. Esa gente fue privada de su identidad. La autodeterminación del pueblo beliceño hizo nugatoria y perjudicó el derecho de autodeterminación del pueblo quechí. Y todo eso se va a poder resolver. Incluso se exploraron a través de los años, durante tanta negociación, porque ahí sí Guatemala o litiga o negocia, varias fórmulas: Estado asociado, Estado federado. Las posibilidades son infinitas. Pero primero tenemos que ir a la Corte. Entonces, ayúdennos a ir a la Corte.